caso concreto puede ser el de los tatuajes y el del piercing tan de moda, padre. ¿Qué nos podría hablar de eso? Sí, mira, el tatuaje no es solamente un diseño coloreado que se hace sobre el cuerpo, es algo más profundo, de más trascendencia. Es un símbolo que tiene sus raíces en las anticulturas paganas y tribales antiguas. Hoy, con la consolidación del esoterismo, algunos falsos mitos vuelven a la escena y se lanzan a esa conquista de las nuevas generaciones. Por eso muchos jóvenes se hacen tatuar, pero no conocen el significado esotérico de ese gesto. Los jóvenes creen que se trata de una moda inocente y muestran con orgullo los tatuajes en la playa o en la discoteca, pero no saben qué hay detrás de ese fenómeno. No se dan cuenta una vez más de haber caído en una trampa esotérica. A mí me tocó ver por ahí en una ocasión en que vino invitado a un programa televisivo algún tatuador de Nueva York, y que pues él supuestamente es de los más conocidos a nivel mundial, y le ponía en la espalda a una persona un demonio, y en los ojos le punzó tanto con el marcador eléctrico que le dejó escurriendo sangre por los ojos, lo que hacía ver todavía esa figura demoníaca más real y más horripilante, ¿verdad? Y piensa uno, ¿por qué alguien que es templo vivo del Espíritu Santo y que debe tratar su cuerpo como hostia santa, igual que el cuerpo no es para la fornicación, no es tampoco para estampar en él que es imagen y figura de Dios, cómo estampar un demonio a su propia espalda, ¿verdad, padre? Y hago un mensaje para los que vimos eso y para la persona que lo acepta, terrible, está mancillando ese cuerpo, repito, que es para el servicio del Señor, lo está ofreciendo como un pergamino, como un lienzo, para que se estampen en ellos mensajes demoníacos. Sí, mira, te quisiera comentarte una experiencia que me tocó vivir hace unos meses cerca de aquí de Guadalajara. Un sacerdote empezó a hacer oración por un joven de unos 16 años. El sacerdote no se fijó en la dimensión o en la situación que iba a pasar al empezar a hacer cruces sobre los tatuajes, porque eran 2 tatuajes de 2 demonios, y en la espalda del muchacho había otro tatuaje de una pareja en el sexo, ¿verdad? Entonces el padre, haciendo esa oración y poniendo las cruces, de repente él observó que salió algo del cuerpo del muchacho y se escurrió por la pared de la misma sala porque lo estaba confesando. Cuando momentos después el sacerdote es golpeado de una manera fuerte, él se siente asustado, lo que hace, va con el Santísimo, hay una capilla cerca de ahí, coge el Santísimo, se lleva al muchacho y empieza todo un camino de una situación de miedo. Ese sacerdote, después, a eso de la madrugada, el cura de él me habla por teléfono y me pide la ayuda que podemos hacer en esos casos. Al día siguiente fui a atender el caso del muchacho, y una cosa interesante, este sacerdote, no lo digo por todos sino por algunos, no conocía realmente los efectos que tiene estos tatuajes. Entonces, con el tiempo, él se dio cuenta que aquello era todo un rito y una invocación. Yo le dije a este padre, este sacerdote, que nos juntáramos en ese lugar a orar por él. Empecé a hacer una oración para conjurar y destruir los efectos de aquellos tatuajes, y efectivamente el muchacho empezó a tener, como es normal, algunos espasmos. Detuve yo la oración y nos fuimos a una capilla de unas religiosas para continuar la oración. Una vez que llegamos a la capilla, empezamos a otra vez la oración. Hay un aceite que se exorciza para esos casos, el agua bendita también que se exorciza, la sal, y el grupo de religiosas que nos estaba acompañando en ese momento de oración. Es interesante que el sacerdote no conocía este tipo de situaciones o defectos en el tatuaje. Se oró por aquel muchacho,
se empezó a cortar y a destruir el efecto de aquellas figuras. Y algo característico cuando estábamos en la oración, nosotros tenemos una transpiración y conocemos que es un olor normal, pero en él, cuando inició la oración, empezó a salir un olor fétido, pestilente, feo. La religiosa es una de ellas, recuerdo que, tuvo que retirarse porque se empezó a marear. Y me decía, padre, ese olor es muy fuerte, ¿no lo soporta? Uno tiene que estar acostumbrado a todo ese tipo de cosas. Continuamos con la oración, el muchacho se convulsiona, viene la expulsión de todo lo que pudiera haber habido en esos tatuajes, y a continuación se le pide al Señor pues la purificación de su cuerpo. Y es entonces donde Él actúa. Pues yo he tenido la experiencia también de cómo el demonio usa el tatuaje, él, para profanar un cuerpo que, como ya decía, es templo vivo del Espíritu Santo. A mí me tocó, andando pues en la divulgación de la palabra en alguna colonia, que encontré a una persona a la que por alguna tara generacional, un pecado ancestral de consagraciones y estas cosas que a veces hacen personas entregando a los hijos en pactos satánicos, sí. Esta persona empezaba a decir, mire ingeniero, mire aquí, me empieza a doler, me empieza a arder, y le aparecían monos grotescos y serpientes que se le dibujaban perfectamente. No es que ella se hubiera sometido a un tatuaje previo, él era el que profanaba ese santuario, ese templo vivo del Espíritu Santo, haciendo ver su presencia y diciendo, yo violento, yo reclamo este cuerpo como mío, porque se hizo un pacto y me fue entregado. Claro, pues esa solo es una tendencia, esa es una cruz que se debe sufrir mientras no llega el exorcista, ¿verdad? Y con el poder de Cristo que dejó en su iglesia, rompe todas estas cosas. Me tocó llevar a esta persona con el padre Salvador Angulo, que quedó muy impresionado, porque veía cómo se empezaba a dibujar en ese momento que hablábamos con él, justamente una serpiente, pero grabadísima como el mejor tatuador, ¿verdad? Entonces ahí se da uno cuenta cómo el tatuaje no solo lo inspira el demonio, sino que él mismo lo utiliza en algunas ocasiones para profanar un cuerpo que es santo. Así es, hay otro caso también que me tocó vivirlo, una joven de 19 años, en el que en el brazo derecho aparecían letras. Y es algo interesante porque mientras que hacíamos la oración preparatoria, aquello empezaba a dibujarse. Y es también un daño generacional de una consagración, un pacto de algún ancestro de ellos. Y empezamos a buscar, a analizar, a revisar los antecedentes de las familias. Y sí, hay una situación de un tatarabuelo que se dedicaba a ese tipo de cosas, y hasta dónde vino a caer esta situación. Yo tuve una experiencia similar con algún hijo de un compadre que me decía, oye compadre, necesito ayuda urgente. Mi hijo no sé cómo se metió en esto, pero él y sus amiguitos encontraron una forma de contestar cualquier pregunta que se les haga. Tú les escribes, ellos queman el papel y se untan las cenizas y aparece ahí una respuesta. Entonces decía, pregúntale algo. Le digo, no, pues ¿cómo le voy a preguntar si voy a entrar en el campo del demonio, ¿verdad? Ya con la adivinación. Tú entiendes en forma natural que no hay posibilidad lógica y racional de que haya respuestas si no es por intervención sobrenatural, y en este caso no de Dios, porque Él condena cualquier tipo de adivinación. Pero me tocó que él hiciera la experiencia y le preguntaba y no quiso contestar. Le dije, no, es que no va a contestar aquí, porque además yo estaba haciendo oración de protección mariana. Pero él le pregunta en un momento dado, ¿no estás a gusto en esta casa? Y contestó con una letra horrible, no. Y le preguntó el por qué no, y le apareció una cruz
con las cenizas en el brazo. Le dije, ¿ya ves? No es su lugar, no va a estar cómodo, somos antagónicos, ¿verdad? Para la gloria de Dios, nada tenemos en común, ni me interesa, ¿verdad? Que me contesten, pero ni preguntarle tampoco, ¿verdad? Entonces ahí se ve la acción maléfica. Y yo pregunto, Padre, ¿por qué alguien que está llamado para habitar con este cuerpo y no otro en el cielo, se va a tatuar demonios? ¿Qué no es acaso una antítesis si decimos que queremos ir al cielo? ¿Por qué ponerse tatuajes demoníacos? Como que no sabemos el significado y la realidad, la fuerza que contiene nuestro cuerpo siendo la imagen de Dios. Queremos otra vez volver a someternos a los mini dioses o a los pequeños demonios porque nos dan cierta seguridad, o como dicen los chamanes o como dicen las brujas, a un signo de protección. Eso nos hace repeler a algo. Y se nos olvida porque desgraciadamente al cuerpo se le ha dado todo. No estamos acostumbrados al sacrificio, al ayuno, a someterlo a una disciplina en la línea de Dios para poder crecer en el espíritu. Y nos estamos refiriendo a los tatuajes de imágenes, de figuras que a veces llevan un fin ocultista. Así es. Que las gentes que lanzan estas ideas saben bien de qué están haciendo, pero hay tatuajes rituales como el cruzamiento, que eso ya es una consagración de la marca de Satanás, la marca de pertenencia. Pues si gusta, después de esta meditación musical les aclaramos más para que se cuiden de estas consagraciones, recordando que si bien es cierto de que los tatuajes a veces hablan de figuras o se ponen el nombre de la persona amada y muchas otras cosas que a veces son inocuos, pero no por ser inocuos debidos, porque ya dijimos está profanando un cuerpo que es santo. Sin embargo, hay tatuajes que con la intención deliberada de una consagración se hacen. Nos estamos refiriendo al cruzamiento, que es dejar una marca indeleble, o bien de un corte, o bien de la marca en forma de tatuaje de una cruz. ¿Con qué fin se hace esto? Bueno, pues dicen que cuando alguien está siendo muy asediado y muy atacado por brujos o demonios, pues entonces para que queden protegidos, los cruzan y es poner esa marca, pero la pone un brujo. Y aquí hay que recordar que Satanás no le hace la guerra a Satanás, dijo Cristo. Si Satanás le hace la guerra a Satanás, así mismo se está destruyendo. ¿Cómo va a prevalecer pues su reino? Entonces esa marca, lo que está simbolizando, esta pertenece al jefazo. A este no lo toquen brujitos ni demonios, porque este ya se está entregando en una consagración bajo mi protección. No es nada más que terrible. Y es que es parte de ellos ya. Y lo peor es que la gente dice, pues es que me pusieron la cruz de Cristo. No, bueno, te pusieron una cruz, pero la de Cristo no, porque no es posible que te la ponga un hechicero que está condenado en la Escritura y tú pienses que estás bajo la protección de Dios. ¿Qué experiencia ha tenido de esos cruzamientos? Mira, hace un tiempo se acercó conmigo un matrimonio en el que ellos siempre sufrían de situaciones económicas muy pobres y decía, padre, es que el dinero se me va de la mano como si fuera el agua. Y yo inocentemente fui a que me cruzaran porque pensaba que alguien estaba haciendo algún trabajo y me hicieron unas cruces en la cabeza, en las manos, en la espalda, en los brazos, en los pies, para que donde quiera que yo caminara o trabajara, aquello rindiera, pero parece ser que eso fue momentáneo. Ahora es peor que la primera vez, definitivamente no me alcanza ni para pagar la luz. O sea, como muchas veces el demonio toma venganza hacia aquellos que después le traicionan. Y le dije, mira, de aquí en adelante tenemos que empezar oración, la comunión, la visita al Santísimo, algunos ayunos y estar atentos y bendecir y consagrar el trabajo, tu familia y los bienes. ¿Por qué? Porque vamos a romper y a cortar y a purificar lo que te hicieron otras personas que no era de Dios. Y decía, pero
es que estaba la Virgen María y el Sagrado, etcétera. Dije, no importa eso, ya hemos hablado que el demonio se ha vestido como ángel de la luz y engaña. En un caso muy particular del Padre Pío también se le apareció la Virgen María y le dijo, ¿de verdad eres la Virgen María? Y cuando dijo que si era de verdad se le cayó el disfraz. Y el demonio, como venganza, lo golpeó. Por eso no debemos de dejarnos engañar. Yo tuve la experiencia en una ocasión, una hijada de matrimonio mía, cuando yo, que en una conferencia que dábamos el Padre Ceja y yo, en alguna estación local, hablábamos de estos cruzamientos, y ella llegó muy alarmada allá a la casa de ustedes y decía, oiga padrino, dice que yo fui muy perseguida, veía fantasmas, oía ruidos, y alguien le recomendó a mis padres que me cruzaran, y me cruzaron, y quería enseñarle mi marca a ver si ese es. Le dije, no, pues ese es exactamente. Y se alarmó tanto, le dije, no, déjame, ahorita llamamos, ¿verdad?, para que te conjuren ese signo de consagración. Y luego me acordé que no estaba por ahí al alcance el Padre Ceja, que andaba fuera de la ciudad. Hice 2 o 3 llamadas sin éxito, y ella dice, no, pues es que ahora que tomé conciencia me siento como se sentía Adán y Eva desnuda en medio de este universo tan complejo. Bueno, yo le dije, para consolarla, todavía se permitía, antes que diera la disposición el señor cardenal de no usar el aceite exorcizado, ajá, todavía tenía yo aceite porque no estaba a esa disposición, y se me ocurrió ponerle una crucecita ahí, más para consuelo psicológico, y claro, pidiendo sin duda la acción del Señor, en que había sido consagrado ese aceite, y se lo puse en la cruz. Pues así pasó. Cuando llegué en la tarde de mis andanzas pastorales que Dios me ha asignado, me lleva la palabra, en 22 parroquias estoy dando formación catequética. Cuando regresé, estaban alarmadísimos y me dicen, haga algo por mi madre, se está quemando, está dando alaridos porque siente que se le quema el brazo. Y aquí un mensaje muy importante, deben usarse los sacramentales quien debe hacerlo, y en el momento que se debe hacer. Pues ya me la llevaron y efectivamente ella decía que se le quemaba su brazo, y yo le dije, bueno, pues vamos a hacer la oración que un seglar puede hacerse, la comunión de los santos, que recitamos en el credo, donde yo hago oración por ti, tú por mí, y esa es una obligación. Sí. Y empecé a hacer una oración sencilla, Mariana, Virgen Santísima, tu hija te fue entregado a los pies de la cruz, haz un signo viviente a esta hija tuya, para quienes la han visto en el trance que está metida, vean la manifestación de tu poder intercesor, e instantáneamente quedó sin eso, ¿verdad? Sí. Pero qué tremendo, pues, que por la ignorancia a veces nos metamos en esos problemas. Fíjate que no hace un poco del tema, pero es interesante. He estado haciendo una estadística de cada 10 parejas de novios, 2, ella ha utilizado algunos métodos de esoterismo, de cruzamientos. Incluso recuerdo un caso muy interesante de una pareja en el que la madrina de anillos llevó a curar, entre comillas, los anillos de matrimonio. Entonces viene un cruzamiento también de las arras, del vestido, de los alimentos. Interesante, a los 6 meses la pareja estaba tronando, porque fue un matrimonio ante todo obligado. El muchacho entró a un grupo de oración, ella continuaba con sus situaciones de esoterismo, porque no abiertamente delante de su esposo, pero Dios le manifestó a este hombre lo que estaba sucediendo, y de repente, como si fuera una venda, se le cayó todo. Empezó a comprender que no la quería, empezó a darse cuenta que la engañaba, y sobre todo el día que hizo él la renuncia a ese tipo de cosas, aunque él no lo practicaba, sintió un calor tan intenso en el cuerpo que le vino un momento de descanso. El Señor se lo permite y viene una alegría interior fuerte, tan fuerte que el muchacho no le explica. Ahí me doy cuenta que algunas muchachas, cuando no son correspondidas en el amor, desgraciadamente, algunas, no todas, hacen este tipo de situaciones y hacen lo imposible.
los famosos sortilegios de amor, y luego ignoran o pretenden no ver que en lugar de estar pidiendo la asistencia de Dios para lograr un matrimonio armónico, están pidiendo la presencia de Satanás. Y miren este caso, qué terrible, padre. Esos signos del sacramento que se dan ante el Señor con un juramento, las arras, símbolo del cuidado que tendré de proveer para que nada falte, y ella de administrar, dice. Y estos anillos, signo de la fidelidad, ¿verdad? Sí. Que te tendré bajo cualquier circunstancia. Y estos, en lugar de ser bendecidos en el Señor, están siendo puestos para que Satanás intervenga. Pues cómo se puede esperar que termine esto felizmente si el otro no da lo que no tiene. Así es. Lo que lleva es maldad, lo que lleva es mentira, lo que lleva es sufrimiento, y lo que lleva es división. Ellos mismos van divididos, usted lo sabe, padre. Sí, ya muchas parejas, algunas parejas, no muchas, algunas ya van predispuestas a esa situación, a ese tipo de cosas. Y me refiero al demonio en su ejército. Él actúa como un ejército en dispersión, entre demonio y demonio se quieren hacer daño, como aquí sus hijos se quieren sacar los ojos, los que andan en caminos delictivos, no se acarician, se matan donde se encuentran, y se tienen envidia, y hacen todo lo que el otro hace en su ejército. Así es. Bien, pues yo te invito a que continuemos con el tema. El piercing. El piercing y los si nos tatuajes. Explica qué es el piercing o sobre los tatuajes, lo que trata. Tradicionales del progreso, la ciencia, la familia y la religión están perdiendo su función de pilares. Tenemos el privilegio histórico de asistir a una crisis de nuestra civilización, y lo estamos viviendo en este final. Está bien señalado en esos años por la juxtaposición astrológica entre Urano y Neptuno iniciada en el 89, según los astrólogos y ese tipo de gente. Por cierto, ya tocó ahí el punto. Pues ellos están diciendo la era de Piscis terminó, y con él su avatar Cristo, y ahora viene la de Acuario. Con un nuevo Mesías. No, pues para nosotros es bien conocido ese personaje. Lo menciona la Escritura, el 666, el anticristo, el hijo de la perdición, y ese es el que ellos esperan. Qué terrible pues de que sabiendo por la Escritura el fin que éste persigue y el fin donde habrá de terminar, ellos estén adhiriendo, como lo hemos dicho al final de los programas, con un perdedor, ¿verdad, padre? Sí, y es que esto marca la nueva era, ya eso después lo vamos a tocar en otro programa, pero ¿cuál debería ser esta metamorfosis de la sociedad, estos cambios? La respuesta es sencilla, se trata de un cambio, de una metamorfosis en la que emergen los antiguos fantasmas de la anticultura tribal y pagana, concretizados en la moda de los tatuajes y del piercing. La cultura tribal, por decirlo así, pagana, y el mundo griego antiguo siempre han reconocido varios dioses en lugar de un dios único, y para aceptar una sociedad multirracial es necesario partir de la aceptación de la diversidad de las personas dentro de nosotros mismos, reconocer en nosotros lo que es arcaico, mágico, imperfecto, instinto, no aceptado, no siempre necesariamente bueno, para no proyectar nuestros problemas sobre chivos expiatorios en el momento. Debe aceptarse también nuestra sombra, ¿verdad? Por eso, a la luz de estas palabras, podemos nosotros comprender muy bien cómo el tatuaje no es solamente un dibujo sobre la piel, sino que encierra en sí significados esotéricos más profundos. Tatuajes y piercing no son más que las nuevas banderas de la anticultura pagana, tribal y anticristiana. El hecho desconcertante es que estas banderas son hoy ondeadas precisamente por jóvenes consciente o inconscientemente. Los jóvenes deberían representar el futuro y la alegría, la esperanza del mañana, o diría más bien yo, del presente. Por el contrario, la anticultura de los tatuajes parece querer sumergir en la aflicción y en la tristeza del ayer. Es el ayer del primitivismo y del tribalismo el que está floreciendo en esos últimos años.
Dice, muchos jóvenes piensan, ¿por qué no debería yo hacerlo? Pues lo hacen todos los amigos, mis compañeros del colegio, de la escuela, de la preparatoria, y en el fondo no es nada malo. Y así van con el tatuador de turno para hacerse crear una imagen sobre la piel, y no se dan cuenta de que cada tatuaje sobre el cuerpo de un joven representa un paso atrás, un retroceso hacia los mundos primitivos y tribales. Aquí puede surgir una pregunta que puede ver el público: padre, ¿es malo ponernos el tatuaje de la Virgen de Guadalupe, o del Sagrado Corazón, o de la cruz, o de una flor, o de mi novia, o de mi novio? Porque eso lo estamos viendo hoy en día en muchas partes, en muchas situaciones, porque representa, que te decía, una anticultura, no es un progreso. Sí, al margen, como dice usted, de la imagen con que a veces se están tatuando, es el hecho en sí, es el repetir, vamos diciendo, cosas que en el pasado se dieron, y con símbolos de protección, porque eso es lo que se buscaba en los tatuajes primitivos. Sí. Poner el símbolo de la deidad para exaltarla y buscar su protección. Y también, por ejemplo, las imágenes de Cristo dicen que se la ponían en los tiempos en que la flagelación era un modo de castigo, para que en un momento dado el verdugo o no golpeara, o golpeara lo menos posible, porque ahí estaba la imagen de Cristo, era un recurso diferente. Así es, sí. Podemos nosotros preguntarnos lo que tú decías, bueno, ¿de qué tipo de dioses se trata o está hablando? Y la respuesta a esta pregunta debe ser en una línea amplia, ¿verdad? Hablamos también de una nueva apropiación de la espiritualidad, sin moralismos, sin dogmas, y sobre todo esa espiritualidad que parte de la sensación de estar conectados con esa divinidad, para poder sentirme yo seguro de la divinidad, conectados consigo mismo, con los seres vivientes, con la tierra y sus ciclos. Una espiritualidad, Benjamín, que no necesita de lugares de culto, no necesita de intermediarios, no tiene pecados ni sentido de culpa, ¿verdad? Hay algo terrible en esta situación que vivimos, y una vez más encontramos el tema de la pérdida del sentido del pecado. Cada hombre tiene esa posibilidad de fabricarse el Dios que más le guste, y todo eso es extremadamente peligroso, especialmente para los muchachos, ¿verdad? Pues ahí ya está nuevamente el principio satánico: haz lo que quieras, ¿verdad? Y ahí ellos se refugian, que bien lo dice padre, alejándose de lo que ellos consideran los formalismos, no solo sociales, porque si la sociedad se viste de corbata, ellos se ponen sus anillos en el ombligo, en la lengua, en cualquier lugar. Y es una protesta, es un repudio a las generaciones y a la autoridad de las generaciones pasadas. Pero bueno, eso parecería el choque generacional que siempre se ha dado, nada más que ahora trae acompañados muchos otros símbolos esotéricos que, repito, están bien orquestados, bien organizados. Se les alimenta aprovechando esa rebeldía para meterlos por ese camino de espiritualidad y de renuncia a todo lo pasado, también en lo religioso, para prepararlos a esa nueva corriente que usted ya anuncia, que luego nos explicará de la nueva era. Sí, fíjate que hay algo interesante en esta manifestación. Da la impresión que los jóvenes de hoy no les da por leer y tener una cultura más amplia. El joven que tiene más cultura, que lee, procura buscar siempre lo mejor dentro de su ambiente, de su entorno cívico, social, político, religioso, para crecer en conjunto en su vida integral. Y desgraciadamente estamos en una cultura de la ley del menor esfuerzo. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo lleva su obra por donde quiere. Yo pensé que hablar de tatuajes y el piercing iba a ser una cosa más sencilla. Estamos viendo cómo se amplía el tema,
y la verdad de que tenemos tantas llamadas de gentes que si gusta les vamos dando salida. Muy bien. Y continuamos pues el día de mañana revisando este tema que da para tanto. Pues aquí hay una persona que quiere pasar anónima de la colonia Virreyes. Dice: felicitaciones por el programa, y pregunta qué puede hacer porque cuando era niña hizo un pacto con el diablo. Se tiene que hacer la oración de la renuncia y iniciar un camino de fe en Jesucristo. Ahora sí, fuerte. Muy bien. Dice Alicia Pérez del Salto, su esposo y ella se hicieron tatuajes ignorando el mal que hacían. Ella ya se los quitó, pero él tiene muchos y cuando estaba tomado se los hacía. Pues iba ahí donde los hacen y no sé si consciente o inconscientemente, todos se los ponían. Pues dice que se puede hacer en estos casos, ¿verdad? Lo mismo, tenía que hacer la oración de renuncia y con el tiempo, con un médico, retirarlos. Dice esta persona, pasa por anónima de Santa Margarita, felicitaciones por su programa. Su hijo tiene un tatuaje con el rostro de nuestro Señor Jesucristo y dice, pues si es de Cristo, ¿es bueno esto o también debe ser considerado malo? Ya habíamos hablado pues de eso, que se utilizaba como un signo de protección. Y en el fondo no deja de ser la profanación del cuerpo, sí, de cualquier forma, sí. ¿Verdad? La señora Mónica de Martínez de Lomas del Valle pregunta que si las películas de brujería como la de Harry Potter, hechicerías, y pregunta al niño Diego Martínez que no cree que exista la magia, que más bien son efectos especiales. Pues son efectos especiales, pero con una trascendencia. Y las de la película, porque la magia sí existe. La magia sí existe. Anónimo de Tetlán, la abuela paterna practicaba la brujería y el abuelo materno también, y quiere saber qué consecuencias tienen en sus hijas, ya que la niña tiene 3 años y de repente grita mucho, muy exagerado. ¿Qué puede hacer para cortar esta cadena? Se tiene que hacer una subsanación de las generaciones, hay que hacer un árbol genealógico, ya sea con el padre Humberto, con el padre Ceja o con un servidor o el padre Sergio Solano, que se aplique la misa por la subsanación de esta generación. Salvador David de la colonia El Álamo dice ¿qué significan los tatuajes que salen en las galletas? ¿Son buenas o malas? ¿Y qué significan las argollas en la nariz? Tiene también lo que habíamos dicho, es un significado esotérico. Y ya habíamos hablado algo sobre algunas caricaturas que ya hicieron también sus tatuajes como signo de mi protección. Hortensia Pérez de Patria Nueva, saluda y felicita al programa y a los temas tan importantes. Comenta que por la noche escucha ruidos en su casa, sobre todo siente que se le acercan, ya no haya que hacer. La oración, la comunión y de preferencia preparar la bendición de la casa. Y a lo mejor alguna oración por alguno de ustedes, ¿verdad, sí, padre? Sí, sí. La señora Dolores Muñoz de Santa Teresita pregunta al padre que si la medalla y San Benito basta para proteger de cualquier maleficio. También comenta que uno de sus hijos tenía en la computadora imágenes del demonio y una del dragón con la letra CPG. Quiere saber si le afectan algo a su hijo, aunque ya las borró de la computadora. Te voy a platicar una experiencia breve. Hace un tiempo uno de mis hermanos me pasó en la computadora algunas oraciones y la computadora se quemó. Tuve que después reparar los daños. Desgraciadamente por las oraciones tan fuertes, pero sí puede suceder algo. La señora Leticia Figueroa de Bosques de la Victoria, su hijo de 23 años tiene 2 tatuajes. Una del agua y otra del fuego. Ahí no admite nada de medallas o crucifijos. Quisiera andar con el ingeniero
y desde niño veía duendes. Bueno, pues esa la separo, pero en cuanto al agua y el fuego, pues ahí están los símbolos de dos demonios, los famosos elementales. Debo decir, hablamos nosotros los elementales porque así se conocen, y los que ya se han arrimado entiendan, pero para nosotros demonio es demonio. Así es. Quien sea como se llame, cuantos sean de donde vengan, al nombre de Jesús toda rodilla se dobla. Luz María Macías de San José del 19, felicitaciones al padre Elías Morales y da gracias a la comunidad de San José del 15 por su apoyo. Un anónimo de Polanco da su testimonio porque el Señor la liberó y da gracias a Dios nuestro Señor. Bueno, muy bien. Anónimo de Santa Teresita pregunta que tiene unas vecinas que son católicas. Una de ellas fue a la casa de su suegra y le dijo, al ver un retrato de su hijo, que iba a sufrir un accidente, y en la casa de una de sus hijas de su suegra, y adivinó que allí habían quemado un Cristo y que existía una maldición. Bueno, pues ahí tiene visión, ¿verdad? Sí. Pero hay que ver su origen, ¿verdad? Sí, o sea, hay que tener presente que los que se acercan más a Dios, a la comunión, a la iglesia, a la práctica, son atacados más por el demonio. Teresa Gutiérrez de la Colonia Insurgentes, que ella pertenece a la CEJUDE, por favor dé más datos sobre la música, porque ella va a exponer este tema. El programa es muy bueno y nos sirve de mucho. Muy bien. Pues le recomendaremos luego ahí con las telefonistas, y vuelve algunos libros. Algunos libros. Miriam Martínez de la Colonia Rayanes, saluda al padre Díaz y le manda saludos. Muchas gracias. Dice Rosy Torres de la Estancia, una chica alemana se convirtió al catolicismo porque era atea y ella tiene un tatuaje, pero es una flor, ¿es malo? Pues hay que dejarlo y de repente en el primer momento que haya retirarlo, ¿verdad? Seguimos con lo mismo, es el templo del Espíritu Santo. Marta López de Loma Bonita pregunta, ¿los tatuajes con imágenes religiosas de Jesús y María y los santos son buenos o malos, en síntesis? Pues ya habíamos dicho eso, ¿verdad? Decimos que no está permitido tatuarnos. Mañana vamos a redondear el tema en torno a un texto de la palabra de Dios para que nos demos cuenta, independientemente como sea. Carmen Mesa de San José del 15 les agradece todo lo que nos están escribiendo. Nos abren los ojos. Bueno, se ha glorificado, aquí habrá más. Eduardo González de Tlaquepaque felicita a su servidor y al ingeniero Benjamín. Felicitamos también a la producción de Radio María, que Dios los bendiga. Marilena López del Centro felicita a su servidor y al ingeniero por los temas, pide oración por las familias López Abrego y López Gallardo, cuenta con nuestra oración. Gabriela Pérez de Loma Dorada, el programa está muy interesante, muchas gracias. Saúl Iñiguez de Tlaquepaque saluda al programa, a su servidor y al ingeniero, y los felicita por los temas tan interesantes. María Carmen Barrios Alvarado de San Martín saluda y felicita al programa por sus invitados de lujo. Pide a Dios para que continúen los temas que están dando. Salvador Martínez de la colonia Loma Bonita dice, ¿por qué el ingeniero sabe tanto de estas cosas? Bueno, pues yo hace 20 años sin saber cómo, porque Dios así hace las cosas, tuve la primera experiencia por ahí con unas sacerdotisas satánicas, ¿verdad? Y de ahí para adelante empezó Dios ahora a meterme y ahí andamos. Dice a veces mi párroco, oye, ¿te gusta andar en esto? Pues ¿cómo va a gustar si te patean, te escupen, te maldicen y te amenazan? Nunca lo he racionalizado, si lo racionalizo no lo entro, pero Dios te va llevando y por eso anda pues uno sin saber por qué. Yo hago una oración, Señor, hazme tu instrumento aunque no sepa yo lo que ando haciendo. Y Él me agarró la palabra, yo creo por eso. Sí. Aquí hay una persona anónima de Bosques de la Victoria. Ah, no, este ya lo habíamos pasado, el de los tatuajes. Pues están llegando aquí por último otras dos.
Sí, Diego Martínez, de 9 años, pregunta, ¿la película de Harry Potter son buenas o malas? Yo las veo por divertirme. Bueno, la diversión no hay problema, pero te decía, los niños tienen el inconsciente tan limpio y tan nuevo que quedan algunas palabras, algunas invocaciones que después van a tener sus efectos. Hay que tener mucho cuidado. Jazmín Vanessa Rojas de San Agustín pregunta, ¿qué significa el triángulo en la mano? ¿Y qué significa el yin y el yang? Y si son buenos los aretes en la ceja y debajo de la boca, ¿y qué significa? No, pues el triángulo, para empezar, pues ya es un símbolo satánico, y sobre todo cuando lo ponen invertido. Sí. En cuanto al yin y el yang, también viene siendo las mismas situaciones de una filosofía que tiene otros fines. Nosotros somos de una cultura más amplia y además tenemos la evangelización. No hay que olvidar, vamos diciendo que los dualistas, los maniqueos a los cuales perteneció San Agustín, hablaban de dos principios generadores del universo, el positivo y el negativo, el yin y el yang. Finalmente es una mentira absoluta. Solo hay un principio creador del universo y ese es el Señor Jesucristo, así es. Muy bien, y luego aquí Ricardo, Raúl Armenta y Lupita, el programa está muy interesante. Saludos, muchas gracias. Ricardo Ramírez de Santa Tere me pregunta si es un don de Dios o un espíritu de adivinación, ya que una señora que va mucho al templo y fue de visita a mi casa y al ver la foto de un cuñado dijo que tendría un accidente, que deberíamos orar por él, y luego fueron con una vecina al entrar a la casa, dijo esta misma señora que ahí habían quemado a ese Cristo, en efecto, y eso ocurrió. Pues aquí tenemos que hacer una oración de discernimiento, porque también hay demonios que conocen las cosas. Claro que ¿verdad? Sí. Enrique Rodríguez pregunta, ¿dónde se puede conseguir material de música subliminal para conocer más acerca de este tema? Pues lo dicho, yo creo con las telefonistas las dejamos ahí. Vamos a dejar ahí la información. Pues estamos llegando al final del programa. ¿Algún mensaje último, padre? Dejándoles a lo mejor el inicio del siguiente programa o lo que usted quiera dejar. Pues ojalá y que tuviéramos un poquito más de conciencia sobre nuestro cuerpo y la importancia. Dios creó el mejor, dicen los científicos, la mejor máquina, pero digo, es el mejor lugar donde Él habita. El corazón, el cuerpo, se vale de nuestras manos, de nuestros pies, de nuestros labios, de nuestros ojos, para la evangelización. Por eso está en el sagrario realmente, pero nosotros está esa presencia de Él, real, viva. Y le pedimos al Señor que descienda la bendición sobre todas las personas, sobre nuestros hogares y trabajos, para que siga multiplicando estos bienes espirituales y materiales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y yo, como cada día, agradezco a Dios el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado, y recordamos lo que decía San Pablo: el vientre es para el alimento y el alimento para el vientre, o sea, todo tiene un lugar exacto en el cuerpo, mientras que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el servicio del Señor. Y luego, si es un templo vivo del Espíritu Santo y al servicio del Señor, no lo profanemos, guardémoslo, desde luego, no solo externamente, sino internamente, y que Dios los bendiga. Del Espíritu Santo, y que debe tratar su cuerpo como hostia santa, igual que el cuerpo no es para la fornicación, no es tampoco para estampar en él que es imagen y figura de Dios. ¿Cómo estampar un demonio en su propia espalda, verdad, Padre? Y hago un mensaje para los que vimos eso, y para la persona que lo acepta, terrible, está mancillando ese cuerpo, repito, que es para el servicio del Señor, lo está ofreciendo como un pergamino, como un lienzo, para que se estampen en ellos mensajes demoníacos. Sí, mira, te quisiera comentarte una experiencia que me tocó vivir hace unos meses cerca de aquí de Guadalajara. Un sacerdote empezó a hacer oración por un joven de unos 16 años.
el sacerdote no se fijó en la dimensión o en la situación que iba a pasar al empezar a hacer cruces sobre los tatuajes, porque eran 2 tatuajes de 2 demonios, y en la espalda del muchacho había otro tatuaje de una pareja en el sexo, ¿verdad? Entonces el padre, haciendo esa oración y poniendo las cruces, de repente él observó que salió algo del cuerpo del muchacho y se escurrió por la pared de la misma sala porque lo estaba confesando. Cuando momentos después el sacerdote es golpeado de una manera fuerte, él se siente asustado, lo que hace, va con el Santísimo, hay una capilla cerca de ahí, coge el Santísimo, se lleva al muchacho. En él, cuando inició la oración, empezó a salir un olor fétido, pestilente, feo. La religiosa es una de ellas, recuerdo que, tuvo que retirarse porque se empezó a marear. Y me decía, padre, ese olor es muy fuerte, ¿no lo soporta? Uno tiene que estar acostumbrado a todo este tipo de cosas. Continuamos con la oración, el muchacho se convulsiona, viene la expulsión de todo lo que pudiera haber habido en esos tatuajes, y a continuación se le pide al Señor por la purificación de su cuerpo. Y es entonces donde él actúa. Pues yo he tenido la experiencia también de cómo el demonio usa el tatuaje, él, para profanar un cuerpo que, como ya decía, es templo vivo del Espíritu Santo. A mí me tocó, andando pues en la divulgación de la palabra en alguna colonia, que encontré a una persona a la que por alguna tara generacional, un pecado ancestral de consagraciones y estas cosas que a veces hacen personas, entregando a los hijos en pactos satánicos, sí. Esta persona empezaba a decir, mire ingeniero, mire aquí, me empieza a doler, me empieza a arder, y le aparecían monos grotescos y serpientes que se le dibujaban perfectamente. No es que ella se hubiera sometido a un tatuaje previo, él era el que profanaba ese santuario, ese templo vivo del Espíritu Santo, haciendo ver su presencia y diciendo, yo violento, yo reclamo este cuerpo como mío, porque se hizo un pacto y me fue entregado. Claro, pues esa solo es una tendencia, esa es una cruz que se debe sufrir mientras no llega el exorcista, ¿verdad? Y con el poder de Cristo que dejó en su iglesia, rompe todas estas cosas. Me tocó llevar a esta persona con el padre Salvador Angulo, que quedó muy impresionado, porque veía cómo se empezaba a dibujar en ese momento que hablábamos con él, justamente una serpiente, pero grabadísima como el mejor tatuador, ¿verdad? Entonces ahí se da uno cuenta cómo el tatuaje no solo lo inspira el demonio, sino que él mismo lo utiliza en algunas ocasiones para profanar un cuerpo que es santo. Así es, hay otro caso también que me tocó vivirlo, una joven de 19 años, en el que en el brazo derecho aparecían letras. Y es algo interesante porque mientras que hacíamos la oración preparatoria, aquello empezaba a dibujarse. Y es también un daño generacional de una consagración, un pacto de algún ancestro de ellos. Y empezamos a buscar, a analizar, a revisar los antecedentes de las familias. Y sí, hay una situación de un tatarabuelo que se dedicaba a ese tipo de cosas, y hasta dónde vino a caer esta situación. Yo tuve una experiencia similar con algún hijo de un compadre. Y empieza todo un camino de una situación de miedo. Ese sacerdote, después a eso de la madrugada, el cura de él me habla por teléfono y me pide la ayuda que podemos hacer en esos casos. Al día siguiente fui a atender el caso del muchacho, y una cosa interesante, este sacerdote, no lo digo por todos, sino por algunos, no conocía realmente los efectos que tiene estos tatuajes. Entonces, con el tiempo, él se dio cuenta que aquello era todo un rito y una invocación. Yo le dije a este padre, a este sacerdote, que nos juntáramos en ese lugar a orar por él,
empecé a hacer una oración para conjurar y destruir los efectos de aquellos tatuajes, y efectivamente el muchacho empezó a tener, como es normal, algunos espasmos. Detuve yo la oración y nos fuimos a una capilla de unas religiosas para continuar la oración. Una vez que llegamos a la capilla, empezamos a otra vez la oración. Hay un aceite que se exorciza para esos casos, el agua bendita también que se exorciza, la sal y el grupo de religiosas que nos estaba acompañando en ese momento de oración. Es interesante que el sacerdote no conocía este tipo de situaciones o defectos en el tatuaje. Se oró por aquel muchacho, se empezó a cortar y a destruir el efecto de aquellas figuras, y algo característico cuando estábamos en la oración, nosotros tenemos una transpiración y conocemos que es un olor normal, pero caso concreto puede ser el de los tatuajes y el del piercing tan de moda, padre. ¿Qué nos podría hablar de eso? Sí, mira, el tatuaje no es solamente un diseño coloreado que se hace sobre el cuerpo, es algo más profundo, de más trascendencia. Es un símbolo que tiene sus raíces en las anticulturas paganas y tribales antiguas. Hoy, con la consolidación del esoterismo, algunos falsos mitos vuelven a la escena y se lanzan a esa conquista de las nuevas generaciones. Por eso muchos jóvenes se hacen tatuar, pero no conocen el significado esotérico de ese gesto. Los jóvenes creen que se trata de una moda inocente y muestran con orgullo los tatuajes en la playa o en la discoteca, pero no saben qué hay detrás de ese fenómeno. No se dan cuenta una vez más de haber caído en una trampa esotérica. A mí me tocó ver por ahí en una ocasión en que vino invitado a un programa televisivo algún tatuador de Nueva York, y que pues él supuestamente es de los más conocidos a nivel mundial, y le ponía en la espalda a una persona un demonio, y en los ojos le punzó tanto con el marcador eléctrico que le dejó escurriendo sangre por los ojos, lo que hacía ver todavía esa figura demoníaca más real y más horripilante, ¿verdad? Y piensa uno, ¿por qué alguien que es templo vivo